Muy pocas veces nos detenemos a pensar en la historia que se oculta tras las paredes de las casas con las que convivimos a diario. Pero lo cierto es que todas ellas, al menos las más antiguas, han sido escenario de todo tipo de vivencias que pueden llegar a ser tan entrañables como trágicas y oscuras. Sea cual sea el caso, en todas ellas, la energía residual de las alegrías y tristezas que sus ocupantes anteriores han dejado hacen de estos lugares auténticos epicentros espirituales. Así que prepárate, porque en Viral Top llegó la hora de realizar un nuevo recorrido de este tour por las casas embrujadas más aterradoras del mundo. Iniciamos este recorrido ubicándonos en una zona al sur de la ciudad de Buenos Aires que resalta en la cosmopolita metrópolis argentina por preservar muchas casas antiquísimas y mantener sus legados intactos. Una de estas casas es una enorme mansión adornada por varias estatuas de leones que, entre su yeso frío, narran la historia de la tragedia que la condenó para siempre. La casa nació a mediados del siglo XIX, cuando Eustaquio Díaz Vélez adquirió una antiquísima propiedad y la reformó, convirtiéndola en un hogar que reflejara la grandeza de su familia. Eustaquio era en su momento uno de los hombres más ricos de la ciudad, gracias a su audacia en los negocios y a poseer una enorme cantidad de tierras que había heredado de su larga lista de antepasados, pero también era conocido por sus excentricidades y sus peculiares gustos, siendo uno de ellos el enorme amor que sentía por los leones africanos, de quienes decía era la prueba viviente del poder salvaje. Su amor por estos enormes felinos fue tanto que lo llevaron incluso a ordenar traer desde África a 3 enormes leones con el único fin de adornar su casa con su imponente presencia y que de una vez lo librara de cualquier posible robo. Aún así, Eustaquio también tenía un gran amor por su familia y mantenerlos seguros era su prioridad. Por lo mismo, los leones permanecían encerrados durante el día en unas jaulas ubicadas debajo de la mansión y solo salían de allí en las noches para que deambularan libremente por los jardines. No obstante, tener un animal de naturaleza salvaje en un lugar rodeado de personas jamás es buena idea, y esto terminaría cobrando factura de la forma más oscura que cualquiera hubiera podido prever. La familia Díaz Vélez se encontraba feliz, pues la hija menor había decidido casarse con un joven perteneciente a otra de las familias más poderosas de la región. Ambas familias estaban extasiadas por el hecho y quisieron celebrar la unión por todo lo alto, realizando varias fiestas e invitando a varios de los personajes más poderosos de la sociedad bonaerense. Una de estas celebraciones se realizó en los jardines de la imponente mansión Díaz Vélez, y para esto el lugar se adornó con toda la opulencia que la época ofrecía. La velada ocurría con tranquilidad. Los jóvenes prometidos estaban entregados a su amor, sus familias estaban planeando el brillante futuro que les esperaba y los invitados estaban impresionados por el lujoso nivel de la celebración. Pero cuando todo estaba en su máximo apogeo, la tragedia llegó. Una de las jaulas en donde se encerraban los leones quedó mal asegurada y el ruido tenía inquieto al león que la habitaba, así que este logró escapar de allí y salió directo a los jardines, en donde por su confusión y estrés inició un festín de horror sangriento. Atacó a varios invitados, rugió y corrió por todo el lugar hasta que finalmente se dirigió hacia la pareja de prometidos. La hija de Eustaquio logró escapar, pero su novio no, y este fue atacado hasta la muerte por el león, quien se encargó de desgarrarlo completamente hasta que el león fue dado de baja por el mismo Eustaquio. La tragedia aquella noche fue impresionante, pero no se quedó ahí,
pues solo 2 días después, devastada por la pérdida de su amado, la hija de Eustaquio decidió terminar con su vida dentro de su habitación, llenando de un dolor inmenso a toda su familia, siendo Eustaquio quien más lo sintió, pues el remordimiento y la culpabilidad terminaron con él rápidamente, llevándolo a fallecer pocos días después, víctima de la inanición que la depresión por la tragedia le dejó. Así finalizó la historia de la familia Díaz Vélez, quienes luego de tantas tragedias decidieron abandonar el lugar y comenzar su vida en otra ciudad. Sin embargo, las almas de Eustaquio y de su hermosa hija jamás se fueron del lugar y permanecen hasta hoy presentes en la enorme mansión. Se cuenta incluso que los gruñidos fantasmales del león se logran escuchar en ocasiones en la mansión, en donde hoy por hoy funciona una fundación, y quienes trabajan allí han sido testigos directos de las manifestaciones fantasmales que se dan diariamente en el lugar y que mantienen vivo el recuerdo de la tragedia sin sentido que destruyó a sus antiguos habitantes. Enclavado en la campiña de Sussex, este palacio tiene su denominación gracias a que, aunque nunca fue habitado por la realeza, es más grande que el mismísimo Palacio de Buckingham y en su momento fue la construcción más costosa de toda Gran Bretaña. Pero, ¿cómo es que esta majestuosa propiedad terminó convirtiéndose en un paraje espectral repleto de presencias fantasmales? Esto nadie lo sabe con certeza, ya que, en realidad, la mansión jamás ha sido habitada por nadie y no se tiene conocimiento de alguna muerte ocurrida en su interior. Lo cierto es que esta gigantesca construcción es considerada por muchos como la casa más embrujada de Sussex y se piensa que la oscura energía que habita en su interior es debida a la indescriptible maldad de su propietario. Nicholas Adolf von Hostraten es uno de los empresarios más polémicos del Reino Unido, ya que desde siempre su fortuna se ha visto envuelta en una larga lista de crímenes que lo han llevado a terminar varias veces en la cárcel. Nicholas no se detiene ante nada y en su larga trayectoria, cuando un negocio le sale mal o alguien se atreve a robarle, no duda en terminar con sus propias manos a los culpables, teniendo a su haber una enorme cantidad de víctimas mortales. Lo más curioso de todo es que, a pesar de haber sido condenado en diferentes ocasiones, Nicholas siempre logra salir impune y sus estadías en la cárcel se han limitado a unos pocos meses. Nicholas es un hombre curioso. Nunca limita sus declaraciones, describiéndose a sí mismo como el emisario de Belcebú. Se ha declarado públicamente como un fiel seguidor de la ideología nazi y ha asegurado en repetidas ocasiones que una palabra de él bastaría para terminar con todos los judíos del Reino Unido. Su relación con el crimen se conecta desde los inicios de su meteórica carrera, pues teniendo tan solo 16 años, cuando apenas estaba iniciando con su primer negocio inmobiliario, gracias a la venta de una serie de historietas, cometió su primer crimen. De alguna forma logró evadir a la justicia y para cuando tenía 22 años se había convertido en el multimillonario más joven del Reino Unido y tenía a su haber más de 2.000 propiedades por todo el país. Durante las décadas de los 60 y 80, Nicholas debió enfrentar varios juicios por diferentes delitos que iban desde fraudes inmobiliarios hasta firmes acusaciones de asesinato. Pero a pesar de las muchas pruebas, el hombre siempre lograba salir airoso de sus pleitos legales.
Su última acusación se realizó en el año 2002, cuando fue sentenciado a 10 años por el homicidio involuntario de un rival comercial. Sin embargo, el veredicto fue anulado y solo se vio obligado a pagar una compensación de 8 millones de libras a la familia de la víctima. En fin, su historial con la justicia es extenso y está rodeado de cientos de misterios y polémicas, pero se piensa que el hecho de jamás haber pagado por sus crímenes hizo que sus víctimas nunca lo dejaran en paz y evitaran que el hombre viera su mayor sueño convertido en realidad. El sueño de Nicholas siempre fue vivir en una casa que fuera más grande que cualquiera de los palacios que han existido alguna vez en la historia del Reino Unido, y por lo mismo, en 1980 encontró el terreno ideal para hacer realidad su sueño. El problema era que el terreno era propiedad privada y pertenecía a un legendario hogar para ancianos, pero Nicholas no tuvo reparos en ofrecer una cantidad que cuadruplicaba su valor real para adquirir el lugar. Aún así, los propietarios se negaron, pues querían preservar el lugar que había ayudado a varias generaciones de ancianos abandonados. Sin embargo, pocos días después, el hogar de ancianos fue víctima de un enorme y extraño incendio que lo destruyó por completo, obligando a sus propietarios a vender el terreno a Nicholas por una cifra irrisoriamente inferior. Por supuesto, todas las miradas cayeron sobre él, pues se pensó que había sido quien había iniciado el incendio, pero esto nunca pudo comprobarse y el incendio jamás recibió una explicación. Tras adquirir el terreno, Nicholas comenzó a diseñar su hogar soñado, pero siempre terminaba discutiendo con los arquitectos, pues los requerimientos de Nicholas se salían de toda proporción. Finalmente, el diseño quedó listo y las construcciones se iniciaron en el año 1985, pero los problemas de Nicholas con la justicia y varios inconvenientes que comenzaron a presentarse han impedido que la construcción logre terminarse. Hasta hoy, esta continúa siendo la propiedad más costosa de todo el Reino Unido. Se estima que solo su enorme cúpula de cobre vale más que una mansión promedio de la región, pero a pesar de sus lujos, la construcción lleva más de 10 años detenida, y aunque Nicholas ha declarado continuamente que el proyecto sigue en pie, por ahora todo indica que jamás logrará verse terminada. Mientras tanto, la construcción ha ido ganando reputación de estar embrujada, pues a pesar de encontrarse totalmente deshabitada, de su interior logra oírse voces, verse rocas y objetos que son lanzados por los aires, e incluso se han logrado presenciar incontables formaciones fantasmales recorriendo por las muchas ventanas del lugar. Ingresar allí está totalmente prohibido, debido a que es una construcción de extremo lujo y podría ser víctima de vandalismo constante. No obstante, esto no ha impedido que la fama de la mansión como epicentro paranormal crezca, pues las energías contenidas en su interior son tan poderosas que logran sentirse y presenciarse a varios metros de distancia, y todos estos fenómenos son atribuidos a las almas en pena que Nicholas presuntamente lleva a su haber, quienes quizá al sentir que las leyes no les han hecho justicia, han decidido atormentar a Nicholas desde el más allá. Cerremos este recorrido ubicándonos en Rhode Island, a las afueras de Nueva York. Allí existe una antiquísima casona que en su momento fue la casa más elegante de toda la región, en donde una de las familias más prestantes de toda su historia habitó. La casa fue el lugar de nacimiento de William Sprague III y su sobrino, el gobernador William Sprague IV.
Los Sprague fueron una de las familias más importantes en la zona desde comienzos de los años 1800, gracias a su influencia política y a su enorme fortuna, siendo propietarios de varias de las más grandes empresas de la región, dándole así trabajo a una enorme cantidad de la población. La familia siempre gozó de un enorme prestigio, pues a pesar de su buena posición social, siempre se mostraron muy cercanos y realizaban grandes labores filantrópicas. Sin embargo, la tragedia tristemente siempre los persiguió, llevándolos a que la emblemática casa donde habitaban se viera envuelta en las más oscuras maldiciones. Todo inició en vísperas del Año Nuevo de 1843, cuando Amasa Sprague, el miembro menor de la familia, quien gozaba de una enorme popularidad en la población, apareció sin vida a las afueras de la mansión. Esta no fue solo una tragedia para los Sprague, sino que se convirtió en un duelo local, ya que una enorme cantidad de habitantes de Rhode Island asistieron a su velorio y vivieron junto a la familia el enorme dolor. Pero esto causó también una gran indignación y las autoridades se vieron obligadas a dar rápidamente con el culpable del asesinato. Así, la culpabilidad recayó en un hombre llamado John Gordon, quien días antes de lo ocurrido había tenido un fuerte enfrentamiento con Amasa por motivos económicos. El hombre fue capturado y tras un juicio muy poco ético fue condenado a morir en la horca, y para que la pena fuera algo poética, se ordenó que fuera colgado en el mismo lugar en donde fue encontrado el cuerpo de Amasa, es decir, dentro de los terrenos de la mansión Sprague. El 14 de febrero de 1845, la ejecución se efectuó, pero a pesar de esto, todos en la población quedaron con un enorme sinsabor, pues en realidad, además de aquella discusión, no había ninguna prueba que indicara que John de verdad hubiera sido el culpable. Desde la muerte del hombre, las cosas en la mansión cambiaron para siempre. La familia Sprague solía jurar que su fantasma había quedado impregnado en el hogar y que solía atormentarlos constantemente. La mayor víctima de sus apariciones era Guillermo, hermano de Amasa, quien todas las noches aseguraba ser atacado por el alma de John en su habitación, y esto finalmente lo llevó a confesar que en realidad él había sido el asesino de su hermano Amasa y que la muerte de John fue una total injusticia. Algunos días después de esta confesión, Guillermo, ahogado por el remordimiento, decidió terminar con su vida, haciendo así que aquel capítulo quedara cerrado, pero que la conexión con los encuentros fantasmales en el hogar apenas comenzara. A partir de este hecho, las cosas en el hogar empeoraron. Los Sprague aseguraban que no solo el alma en pena de John continuaba apareciendo, sino que los espíritus de sus hermanos Amasa y Guillermo también habitaban la mansión y causaban todo tipo de fenómenos aterradores. Así, poco a poco los Sprague fueron abandonando la propiedad, hasta que en 1870 solo era habitada por Katie Sprague. En aquellos años, Katie era considerada la mujer más bella, elegante e inteligente de la ciudad. Por eso, cuando se casó con Salomon Chase, un importante hombre de negocios, guapo y muy jovial, nadie se sorprendió. A pesar de haber formado un hermoso hogar, luego de recibir a un hijo llamado Willie en el año 1874, este matrimonio nunca fue feliz. Salomon pasaba la mayor parte del tiempo viajando por sus negocios y siempre que estaba en casa solía discutir con Katie constantemente, pues ella se había vuelto una mujer extraña, entregada a una vida enfermiza religiosa, asegurando que debía rezar en todo momento, pues el mal siempre los estaba persiguiendo.
Cuando Willie ya tenía 10 años, la familia recibió la llegada de un nuevo miembro. Esta vez fue una niña, a quien llamaron Lucy, y esto causó varias habladurías en la población, ya que siempre se sospechó que ella en realidad no era hija de Salomón, sino que había sido concebida por un engaño de Katie. Al parecer, la llegada de la pequeña Lucy empeoró las cosas. Salomón visitaba la casa tan solo 2 o 3 veces al año. Katie cada vez empeoró más, llegando a perder la razón, y los pequeños William y Lucy se convirtieron en 2 jóvenes extraños y retraídos. Para 1890, Willie, con tan solo 16 años, falleció en su habitación y dejó una nota en donde aseguraba que no soportaba más convivir con los fantasmas de aquella casa. Poco tiempo después, Katie también falleció en su habitación y extrañamente, su rostro había quedado con una inexplicable expresión de horror y en sus manos tenía un rosario sostenido tan fuertemente que debió ser enterrado con él. Se declaró que la mujer había sido víctima de un infarto fulminante causado por una fuertísima impresión, y para ese entonces Salomón, quien llevaba varios años sin visitar el hogar, asistió al entierro de su mujer. Se encargó de dejar todo organizado para que Lucy fuera la heredera de la casa y de la fortuna familiar, y salió de allí y jamás volvió a aparecer. Lucy, siendo tan solo una niña, se convirtió en la ama y señora de la mansión y la fortuna de su madre, pero afortunadamente quedó a cargo Agatha, una muy buena institutriz quien terminó de educarla y la acompañó durante varios años. Agatha falleció dentro de la casa varios años después, y para ese entonces Lucy ya era toda una mujer. Sin embargo, la pérdida de su amada institutriz y la turbulenta vida que pasó con su familia la llevaron a una vida de desenfreno, casándose y divorciándose en repetidas ocasiones, perdiendo la fortuna que le fue heredada y dando fin en la ciudad a la historia de una de sus familias más importantes. Lucy terminó su vida viviendo en las calles y cuando falleció, la población se unió para brindarle un entierro decente. Así, finalizó la historia de la familia Sprague en Rhode Island, pero su mansión y sus fantasmas continúan hasta la fecha más vigentes que nunca. En la propiedad funciona la Sociedad Histórica desde el año 1967 y entonces se ha visto envuelta en todo tipo de investigaciones paranormales y rituales espirituales que han buscado infructuosamente liberar a la mansión de la oscura historia que sus antepasados dejaron. En la casa puede presenciarse todo tipo de manifestación y se ha vuelto costumbre realizar sesiones de invocación mediante la Ouija varias veces al año para intentar limpiar la casa de una vez y para siempre. Aún así, esto solo ha empeorado las cosas, pues en aquellas sesiones se ha logrado contactar con diversas entidades del más allá que demuestran que la energía espectral que mora en el lugar, sin duda, cada vez se fortalece más y más. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle a la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. Si quieres y puedes apoyarnos de una forma más directa, no olvides unirte a la familia de miembros del canal y comenzar a disfrutar de beneficios únicos que incluyen publicaciones y series exclusivas, además de muchas ventajas que te harán vivir el terror de una forma mucho más inmersiva. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas podrás encontrar contenido completamente exclusivo.
Igualmente, encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.